Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Ahorita que ya terminamos de trabajar con las asíntotas oblicuas, vamos a ir con el criterio de la primera derivada, porque es de la primera y la segunda derivada lo que a continuación pues tenemos que seguir trabajando para seguir analizando nuestra función. Entonces, tenemos que el criterio de la primera derivada, vamos a comenzar con escribir la función de f de x, que ya tenemos acá, x al cuadrado menos x más 3 partido x más 2, vamos a derivar la primera función, que es esta, y la derivada sería 2x menos 1 por x más 2 menos x al cuadrado menos x más 3, ¿sí? Derivándolo por dividiendo x más 2 al cuadrado. Todo esto lo vamos a ir trabajando en torno a f' de x para un trabajo algebraico, y vamos a tener la derivada de f de x, que es un cociente de polinomios. Este cociente es la derivada de f de x y es la pendiente de nuestra recta que va a tocar a la curva en algún punto. Si decimos que la derivada sea 0, vamos a tomar el máximo, el mínimo de la función. Entonces pueden haber en una función más de un máximo o más de un mínimo. Vamos a tomar esta gráfica, por ejemplo. Es una curva que vamos a mostrarlo por las líneas rectas, donde está el punto P1, y vamos a notar que cuando la derivada es 0, la pendiente de la derivada va a ser horizontal. En este caso nos indica que hay un mínimo de la curva en el punto P1, como f' de x, donde la derivada es igual a 0, donde puede haber otro valor de x que también puede hacer 0 a nuestra derivada de x, que es el punto P2, que es el punto 2, ¿no? Y es aquí donde también hay un máximo. Y también podemos tener un tercer valor donde la derivada se puede hacer 0, que también puede entregarnos otro mínimo donde la recta tangente es horizontal. Con esto podemos ver que podemos tener más de un máximo o más de un mínimo. Ahora, si podemos tomar en cuenta para que la derivada sea 0, solo el numerador del cociente puede ser 0. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar las raíces de ese polinomio cuadrático para poder seguirlo trabajando, que es igual a este. X al cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0, que vamos a usar la fórmula cuadrática, donde x1 sea 1, donde x2 sea 5. Vamos a colocarlos acá para diferenciar bien qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, podemos definir los puntos críticos. Los puntos críticos son 3, donde 2 de ellos son igual al igualar la derivada al 0, y un tercero en la restricción que hemos hecho cuando calculamos el dominio o campo de existencia de f de x, que era menos 2. ¿Se recuerdan aquella línea recta que estaba dentro de nuestro gráfico, que era esta, ¿sí? Bueno, ahora los valores que hemos obtenido vamos a colocarlos en la función de f de x, que es 1, y vamos a evaluar esta función, donde 1, y donde tenemos un mínimo y también tenemos un máximo. Entonces calculamos el f de menos 5, que también nos da menos 11, siempre y cuando vamos a sustituir dentro de nuestras funciones las cantidades que nos están mencionando. Vamos a hacer un resumen de los datos obtenidos de la primera derivada. Y vamos así poder analizar los datos que necesitamos ubicar para ubicar los puntos críticos o los intervalos que necesitamos en cada uno. Los intervalos que tenemos son, o los puntos que tenemos es menos infinito, menos 5, menos 2, 1 y el infinito. Entonces vamos a definir el primer intervalo, que es menos infinito hasta menos 5,
donde la derivada se hace 0, y vamos a continuar donde el siguiente intervalo es menos 5 hasta menos 2, donde se indefine la función, lo que habíamos colocado como nuestra recta horizontal, donde está la horizontal y la vertical. Luego tenemos menos 2 y 1, el siguiente intervalo, y el 1 hacia el infinito positivo. Hay que notar que no hemos tomado ninguno de los puntos críticos. Es decir, que solamente hemos trabajado con los intervalos abiertos y con los intervalos que necesitamos tener aquí. Ahora vamos a analizar el signo de cada uno de los factores. Comenzamos con x menos 1 y vamos a evaluarlo en cada uno de los intervalos. De igual forma con x más 5 con cada uno de sus intervalos y x más 2 con cada uno de sus intervalos hasta f' y después cómo esto actúa en una gráfica. Entonces, x menos 1 va a ser negativo excepto hasta el último intervalo que va del 1 al infinito positivo. Vamos a continuar con la x más 5 con nuestro trabajo que se encuentra en el numerador, y este factor es negativo porque entre el infinito y el menos 5, porque es lo que hemos estado trabajando. Luego se convierte en positivo y los demás positivos hasta los siguientes intervalos. En el siguiente factor también lo tenemos el denominador del cociente, que es x más 2, porque es lógico que va a ser positivo porque va a ser positivo en todas las áreas, como les había mencionado, porque está todo elevado al cuadrado y todo número elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Ahora, con f' vaya a depender que en el intervalo donde se encuentre va a ser positivo o negativo. El intervalo también coloca un número positivo o negativo dependiendo de lo que habíamos dicho según que se tome nuestra x. Como los tres factores pertenecen a la derivada, entonces vamos a multiplicar sus signos en cada uno de sus intervalos. El resultado va a ser el signo de la derivada al multiplicarse con los signos de los factores del primer intervalo. Entonces nos dice que la derivada es positiva en el primero, en el segundo va a ser negativa, en el tercero y hasta el cuarto nuevamente va a ser positivo. Ahora, lo que tenemos que ver qué va a pasar con la función según el signo de la derivada. En los primeros intervalos, segundo, tercero y cuarto, va a ser positivo, entonces la función es creciente. En la segunda, la función es decreciente, porque es negativa. En la tercera también va a ser negativa, porque es decreciente. Igual en la cuarta, porque es creciente en el siguiente intervalo. Sí es importante como darnos cuenta qué es lo que estamos trabajando en cada uno para no volver a cometer como algún error de evaluarlo entre los intervalos y saber cuál es el positivo y negativo, para que nuestra recta tangente nos pueda indicar de que la función de f de x va a crecer. Y en el segundo intervalo que también va a crecer. Los celestes son f de x. Perdón, f de x. No es f', es f de x, y dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando es lo que vamos a ir desarrollando según el f de x en cada uno de los procesos que tenemos en cada uno de los ámbitos. Ahora, lo que tenemos que ir calculando es la segunda derivada de nuestro criterio de la segunda derivada. Y es de la siguiente forma. Dice, vamos a tomar la primera derivada y luego vamos a rederivar o a tomar la segunda derivada para evaluarla, y vamos a analizarla con las concavidades que existen, como 2x más 4 por x más 2 al cuadrado menos 2x más 2 es igual por x al cuadrado más 4x menos 5 va a ser igual a la división de x más 2 a la cuarta por 18 dividido x más 2 al cubo. Entonces solamente vamos a tener 0 en una función para que no tenga ningún punto de inflexión. Ahora, el denominador no puede ser
0, entonces vamos a trabajarlo con x más 2, tiene que ser diferente o no puede ser 0, ¿no? Entonces x debe ser distinto o no puede ser igual a menos 2. Entonces, si en algún momento la segunda derivada es negativa, va a ser cóncava siempre. Y si es positiva, va a ser convexa, estrictamente convexa o cóncava, respetando siempre los signos en los cuales se vayan desarrollando. Entonces, menos infinitos más 2 en el primer intervalo, en el segundo menos 2, infinito. Entonces tenemos que es negativo, positivo, cuando tenemos x más 2 al cubo. Y de igual forma, cuando evaluemos a f sub' o f doble prima, será negativo y positivo. Y vamos a comenzar a evaluarlo de ambas formas, donde en el primer intervalo de menos infinito al 2, va a ser cóncava, y menos 2 al infinito positivo va a ser convexa.